Hola. Chicos, espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 12 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como comenté en el Cap pasado y como han de haberse dado cuenta, aún no he cambiado de línea de tiempo. Tengo que hacer algo en la línea de tiempo presente antes de cambiar de línea de tiempo a fin de que todo calce bien según deseo para el Cap final. Por supuesto, faltan bastantes cosas de las cuales deseo escribir, pero al igual como pasara con Freezer llegado al momento, dado a cómo Goku manejara las cosas dado lo que tengo pensado, amén de intentar cuidarse de no causar una muy grande impresión, me dará la oportunidad para poder tratar con varios oponentes tanto de la propia historia original, como otros que tengo pensado. De hecho, actualmente estoy tratando estos asuntos y a su vez, que en el planeta en el cual están actualmente, por las cosas que hicieron para con los habitantes de este planeta se de una situación con un enemigo muy fuerte y causará un problema bastante interesante a tratar más adelante. Si saben el planeta a donde están los Saiyajins actualmente intenten adivinar cuál será este enemigo, los estaré leyendo. En todo caso, dado a cómo Goku se manejara, las cosas que pensara para el futuro entre otras cosas me darán la oportunidad de ser más rápido al escribir la historia amén de no saturar la narración con los mismos personajes. Por supuesto, no por esto simplemente voy a dejar a los principales de lado. No va a ser de esa forma, pero por cómo se van a dar las cosas producto de cómo va a actuar Goku hará que por algunos caps lo deje de lado y más para enfrentar enemigos que si bien serán peligrosos, no es como que van a ser el real oponente a enfrentar. Bueno, esto por un detalle que tengo pensado y esto el por qué son importantes estos cap y así dar la oportunidad a que Goku no vaya por la vida siendo como es, al menos no del todo. En todo caso, como he comentado no será algo que se extienda demasiado, hay otras cosas de las cuales escribir después de todo. Espero les guste el cap, si les gustó déjenme saber en los comentarios asimismo, pueden dejarme su opinión sobre el dibujo. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 12. Mi trabajo. Entre leer los libros que le había prestado su hijo para poder aprender muchas más palabras y con ello, dejar de ser al menos un poco tan tonto como lo era al darse cuenta de lo poco que podría entender en una conversación si se utilizaban diferentes palabras que se salían completamente de su escaso vocabulario, mientras utilizaba su transformación de Super Saiyajin Dios Azul y entrenar con su nieta e hijo en las tardes. Los 10 días que se le había dado para que tuviera que presentarse donde había ido a buscar trabajo se habían ido bastante rápido. Sí, pues si algo le gustaba hacer como bien se lo había dejado claro a ese hombre que lo había entrevistado hace días, era entrenar. Podría hacer esto por días sin mostrar una sola muestra de aburrimiento. Dado al hecho que había estado entrenando disminuir el desgaste que le generaba ese estado en el cual se encontraba y más bien, al lograr aumentar tanto su poder y con ello hacer que su cuerpo tuviera un cambio importante que afectaba su entero desempeño y durabilidad en combate. Dado al hecho que había estado entrenando en disminuir el desgaste que le generaba ese estado en el cual se encontraba y más bien, al lograr aumentar tanto su poder y con ello hacer que su cuerpo no tuviera un cambio importante que afectara su entero desempeño y durabilidad en combate. Que se estaba tomando su lectura como un entrenamiento bastante necesario para su desarrollo mental, era algo que había hecho que pasara el tiempo bastante pronto. En esos días que había estado pasando por ese entrenamiento en su transformación de Super Saiyajin Dios Azul, había logrado llevar su poder a un nivel mucho más alto del cual lo había estado antes de que empezara. El primer día que decidió comenzar su entrenamiento logró aumentar 3 veces el nivel de poder que tenía normalmente en esa transformación y su cuerpo había sufrido un cambio muscular bastante notorio mientras intentaba acostumbrarse al poder al cual lo había forzado en ese momento. Podría ir más allá de eso, no tenía dudas, podía sentirlo y había estado tentado a hacerlo. Sin embargo, no lo había hecho. No era estúpido. Su poder era bastante en ese momento y estar en esa forma le iba a costar trabajo. Además, que el hecho de aumentar más su poder y con ella generar un nuevo incremento de musculatura al forzar su cuerpo para poder tener más poder, solo iba a hacer que el desgaste generado por la transformación fuera mucho más y con ello su tiempo de entrenamiento podría ser menos extenso. Por supuesto, a sabiendas que iba a disminuir el desgaste con ese aumento de poder amén de acostumbrarse iba a hacer algo bueno para su poder. Era cierto que había disminuido bastante el desgaste de la transformación hasta que prácticamente no gastaba demasiada energía. Sin embargo, forzar su cuerpo tanto como lo había hecho en ese momento tendría los mismos efectos que la transformación antes había hecho en él y podría seguir pasando de no tener cuidado.
Así que, estaba bien llevar las cosas hasta ese punto. Es más, teniendo en cuenta que podría llegar a tener todo ese poder asimilado en su cuerpo sin que él mismo sufriera ningún cambio, como se había dado cuenta que podría llegar a hacerlo y con rapidez. Ahora que su cuerpo estaba reaccionando más rápido a sus entrenamientos dado al hecho que había entrenado bastante su estado base. No iba a decir que podía lograr asimilar todo ese poder en poco tiempo. No, eso le tomaría algunas semanas a lo mucho, sin embargo, podría hacerlo y por lo mismo no debería de esforzarse demasiado y sabiendo que para lograr ser más fuerte todo lo que debería hacer era repetir el proceso nuevamente, además de continuar su entrenamiento en su estado normal. Eso era algo que iba a hacer más adelante, ya que estaba aprendiendo otras cosas con ese libro, había decidido dejarlo para más adelante así como los otros planes que tenía e involucraban el mismo entrenamiento. Sin embargo, por ese momento estaba bien, solo iban a ser unos días más, al menos eso esperaba y con eso poder obtener el trabajo. Era de su conocimiento que no era algo del todo seguro que fuera como lo deseaba, pero tenía esperanza que fuera así. A pesar de eso, su mente en esos días solo había estado concentrada en continuar su entrenamiento en su transformación y su entrenamiento mental, así como entrenar con su nieta e hijo. Así los días pasaron bastante rápido y no muy diferente a lo que había pensado antes al comenzar su entrenamiento. No había logrado asimilar del todo el poder que había tenido al forzar su cuerpo tanto. No, teniendo en cuenta que sus músculos solo habían disminuido algunos pocos centímetros, asimismo aumentó su poder. Claro, era bastante considerando el nivel de poder que tenía antes, pero no por eso dejaba de tener bastante camino para poder soportar todo ese poder sin sufrir ningún cambio. Bueno, no importaba demasiado y mucho menos teniendo en cuenta que tenía algo pensado con lo cual poder lograr continuar sus entrenamientos sin muchos problemas sin tener que pensar en su responsabilidad del trabajo, de la casa. Así que, estaba bien, estaba seguro que podría lograr conseguir asimilar todo ese poder no muy diferente a como lo hacía Broly. Claro, el hombre sufría un cambio muy notable. El hombre no solo aumentaba de tamaño, sino que también su musculatura aumentaba también. No obstante, el cuerpo del hombre una vez que tenía ese cambio no sufría ningún otro cambio. Todo el poder que el hombre sacaba después era asimilado por su cuerpo y no le restaba en lo más mínimo. El hombre tenía un cuerpo perfecto genéticamente para asimilar ese aumento tan áspero de poder. No obstante, él, su hijo, Vegeta, otros Saiyajins no tenían esa habilidad del hombre y deberían de utilizar ese método para poder asimilar todo ese poder. No obstante, estaba bien. Lo importante era poder hacerlo. Bueno, no podría asegurar que otros Saiyajins conocieran tal cosa. Diablos, solo se había dado cuenta de eso hace unos pocos años atrás. Así que, el hecho que otros lo conocieran era algo bastante complicado, de verdad. Si como sea, el hecho de que hubiera logrado tanto en tan poco tiempo era algo bastante bueno para él. No lo dudaba en lo más mínimo de verdad. Por otra parte, en lo referente al entrenamiento de su cerebro y esto aprender algo más que no fuera cosa sobre peleas, como poder aumentar su poder y demás, había sido algo que tuvo bastantes resultados. Había logrado leer más de 200 páginas de 800 que tenía el libro. Cierto, podrían llegar a ser bastantes pocas teniendo en cuenta que solo había leído cerca de las 300, menos de la mitad. Sin embargo, había logrado mejorar bastante la lectura que era una completa mierda antes de dedicar tiempo a tales cosas, pero tras esas horas que había pasado leyendo había logrado mejorar bastante. Asimismo, había logrado aprender bastantes palabras, de hecho. Había logrado aprender todas las que había leído, cosa que no había llegado a imaginar alguna vez, ¿cómo podría? De todas las cosas que podría llegar a aprender, eso era algo que estaba mucho más allá de lo que había llegado a imaginar que alguna vez iba a poder hacer, aprender. No obstante, luego de lo desagradable que había sido intentar leer algo que tenía tantas palabras que desconocía y daba la apariencia que estaba hablando un idioma totalmente diferente al que conocía. Había hecho que se diera cuenta de lo mal que había estado todo el tiempo al no aprender sobre eso como debería de hacerlo. Por suerte, o para su mala suerte tal vez todo eso había pasado y sin duda alguna, había hecho que decidiera cambiar un poco las cosas. Ahora, todo lo que había aprendido si bien, continuaba siendo poco con todos los conocimientos que tenía ese libro, estaba seguro que podría llegar a perderse menos en una conversación, en una lectura al desconocer el significado de las palabras. El día en que finalmente se cumplía el plazo que se le había dado para que se presentara en el lugar había llegado y estaba ansioso. Y no era para menos, de conseguir ese trabajo podría lograr poder ganar su propio dinero con el cual podría comprar sus alimentos, pagar otras cosas como la electricidad y el agua.
Y lo más importante, podría pasar tiempo con su hijo y vivir juntos como le había dicho al chico que podrían hacerlo una vez que lograra conseguir un trabajo y ganar su propio dinero como debería de haberlo hecho desde hace tiempo. Además, como deseaban ambos podrían entrenar bastante. Claro, eso sería más con lo que pensaba hacer luego. No obstante, no por eso significaba que dejarían de hacerlo. No, es más. Tan pronto como pudiera tener la oportunidad iba a poder conseguir dinero para pasar tiempo con su hijo y hacer del chico lo más fuerte que pudiera mientras compartía con él. Estaba seguro que una vez que el chico ganara más poder los entrenamientos entre los dos se volverían bastante interesantes. Como no podría hacerlo, el chico tenía un potencial increíble, el hecho que el chico pudiera utilizar el Kaioken en solo una semana era algo que lo había hecho estar muy seguro de eso. Claro, no lo dominaba aún, pero solo era cuestión de tiempo. Además él mismo sabía que si bien era una técnica que bien podría ser usada en todo momento y aplicada en las transformaciones, tenía una desventaja. Por tanto, el chico no del todo tenía que enfocarse en dominarla. No estaba pensando que no era algo necesario, pero sí era claro que el hecho que tuviera esa desventaja podía llegar a hacer la técnica un tanto inútil. Aunque bueno, considerando que la técnica dependía de la resistencia del cuerpo al mejorar este aspecto se podría reducir esta desventaja. En todo caso, el chico tenía bastante trabajo que hacer con la técnica. Se le era increíble pensar que el chico podría realizar más de un aumento como él mismo. Claro, era de su conocimiento que todo eso era por el entrenamiento que había llevado el chico. Gracias a la preparación que el chico tuvo antes podría llegar a utilizarlo sin problema alguno. Eso era algo que hacía que tuviera bastante expectación por ver crecer al chico no solo en poder, sino que en tamaño. Sí, pues era claro que a mayor tamaño el chico podría hacerse más resistente, golpear más fuerte. Así que, no dudaba que entrenar, tener una pelea con el chico sería algo que lo emocionaría bastante. Diablos, ya estaba emocionado por el hecho de llegar a tener la oportunidad de poder entrenar y pelear con el chico. ¿Cómo no podría? Con el poder que el chico tenía estaba seguro que el progreso de ambos no iba a ser para nada poco. No, iba a ser bastante y tenía tantas cosas para enseñarle a su hijo que la sola idea de pensar en ello lo emocionaba bastante, de verdad. Asimismo, sabía que podría hacer a su nieta bastante fuerte. La chica había logrado aprender a volar solo 4 días después de que estuvo entrenando con ellos luego de que aprendió que era el ki así como una forma considerablemente vaga de cómo usarlo. Sí, pues la chica era muy pequeña y poder aprender todo eso podría llegar a ser algo complicado para la chica. Así que, solo se encargó de explicarle lo básico sobre el ki. Eso había sido suficiente para que la chica empezara a volar. La verdad, no había pensado que le sería muy complicado una vez que tuviera mayor conciencia. No, eso era algo que no podría hacer, al fin de cuentas. La chica hace años había logrado hacerlo. Por lo tanto, había pensado que no debería de ser muy complicado aprender eso. La chica no lo había decepcionado. No, eso era algo que no había hecho en lo más mínimo. Lo fuerte que podía llegar a ser la chica era algo que lo emocionaba bastante de verdad. Por lo que había visto, por lo que conocía hasta el momento, su nieta había heredado un potencial tan o más grande que el de su padre. Pensar en poder desarrollar lo mejor posible este poder en la chica era algo que lo ilusionaba bastante. Solo esperaba que las cosas se dieran como deseaba para así poder comenzar o más bien, continuar su entrenamiento sin tener que preocuparse demasiado. Una vez que estuvo en el lugar se acercó a la misma mujer que lo había atendido la última vez que estuvo en el lugar y la misma se encargó de llevarlo con el hombre quien lo había recibido bastante bien. Incluso le había dicho que lo había estado esperando, eso era algo bueno, al menos eso pensó en el momento. Sí, pues pensar que el hombre debería de tener buenas noticias para él y esas buenas noticias podrían ser que le habían conseguido un puesto, era algo que le agradaba bastante. Para su suerte y propia felicidad el hombre le había dicho lo mismo, estaba dentro. Eso sí, no podía esperar que subiría al escenario de una vez. No, debería de esperar algunas pocas semanas en las cuales arreglaran una pelea para hacer su presentación. Eso no le importó demasiado, el hombre le había explicado bastante bien que no peleaban todos los días. No, solo eran 3 días a la semana. Conseguir una pelea que de ninguna forma estaba concertada eran otros asuntos y eran algo que al menos en su opinión y los resultados que sin duda sabía que iba a obtener en la pelea, era algo que podría hacer que esperara. Por lo mismo, no le prestó demasiada atención a tal cosa.
No, decidió concentrarse en el hecho que con ese trabajo podría conseguir tener lo que necesitaba para poder estar con su hijo y poder entrenar sin la necesidad de tener en su cabeza que necesitaba conseguir trabajo, alimentos. Eso era algo que lo había hecho sentir bastante bien y se sintió mucho mejor cuando el hombre le había leído unos documentos que no era más que el contrato con el cual se volvía un colaborador de la empresa. En el documento decía que había acordado que por 2 años sería contratado por 3.500.000 cenis. Eso era bastante dinero, pero no se le iba a dar todo en esa oportunidad. Solo se le daría una pequeña parte de dinero y la otra sería pasado unos meses. Eso sí, se le debería continuar dando el dinero hasta completar el tiempo por el cual estaba formado el contrato. El Saiyajin no vio problemas en eso y menos sabiendo que prácticamente se le daría más de 300.000 cenis como una parte del dinero que le correspondía al inicio de su primer año de trabajo con ellos. Con ese dinero podría tener lo que deseaba, no tenía ninguna duda de ello y podría pasar en tiempo con su hijo como había deseado. Podría imaginarse a su pequeño hijo contento con la idea de poder pasar tanto tiempo con él. Era de su conocimiento que el chico tenía bastante interés en que eso pudiera llegar a pasar. Sus ansias por estar con él eran bastantes y lo había hecho pensar que se debía a que podía ser una forma para librarse de los estudios que tenía. Solo eran suposiciones, pensamientos, pero le había dejado claro al chico que necesitaba ser mucho mejor que él. No simplemente era por ser más fuerte que él, sino mucho más inteligente que él. El chico se había tomado las cosas bastante en serio y eso era algo que le había gustado bastante. Por lo tanto, no tenía que llevar en su mente que el chico podría dejar de estudiar, podría pensar sin problemas en hacerlo y más teniendo en cuenta que ahora, se le había dado una buena noticia que sin duda le daría la oportunidad de continuar con su entrenamiento. Tal como lo había pensado al tener que dejar de lado el hecho de conseguir dinero, pasaría por donde Bulma para pedirle algo a la mujer. Y con ello podría continuar las cosas como había pensado en un inicio. De eso no tenía ninguna duda, de verdad. ¿Cómo podría? Iba a ganar dinero para poder comprar sus cosas así no estuviera del todo descartado, cazar de vez en cuando, podría pagar los servicios que recibía en su casa. Así que, las cosas estaban bastante bien. El único problema con todo lo que le había dicho el hombre era que no se le daría el dinero justo en ese momento. No, sería al día siguiente de su primera pelea, la cual no tenía una fecha muy clara, pero estaba dentro de unas pocas semanas. Así que, estaba bien, no encontraba ningún problema. ¿Cómo podría? Ya tenía trabajo y lo bien que iba a hacerlo le daba la oportunidad de poder realizarlo como ningún otro terrícola podría. Claro, no pensaba en mostrar todo su poder. Sin embargo, esto era un programa de televisión. En él podría llegar a hacer prácticamente cualquier cosa sin que se pensara que era algo cierto. Sí, pues como había dicho ese hombre, los trucos que podría hacer sorprendían bastante a las personas. Por ello, cuando el hombre le había preguntado sobre su nombre para ser presentado en el momento de la pelea, le había dicho que lo llamara el dios Saiyajin. Había pensado en pedirle a su hijo el nombre que había utilizado para ese personaje que había interpretado para poder salvar a las personas sin que su identidad fuera revelada, incluso había hablado con el chico sobre eso. Sin embargo, decidió pensar en un nombre por su cuenta y eso era lo único que se le había ocurrido. Sí, era pésimo poniendo nombres y que se llamara a sí mismo por ese nombre no era algo muy brillante. Sin embargo, al menos para él tenía un poco de sentido. Al fin de cuentas, podría llegar a convertirse en un dios con la transformación y podría acceder a ese terreno. Así que, no lo veía del todo mal cuando tenía esa posibilidad y era un Saiyajin. Esto último el hombre le había preguntado qué significaba. Fue algo en lo que tuvo que pensar por unos segundos pues no le había pasado por la cabeza que tendría que dar explicaciones sobre el nombre. No obstante, luego de unos segundos fue capaz de poder contestar la pregunta del hombre. Le había dicho que era el nombre por el cual un guerrero increíblemente poderoso y con habilidades en combate era conocido. Se dice que sus habilidades de pelea, su destreza, su tenacidad, su fiereza en el combate superaba a cualquier otro guerrero. Se dice que su poder no tiene límite alguno y que puede llegar a ser tan fuerte que podría llegar a destruir el mundo sin muchos problemas con su poder. Dijo a sabiendas de que su poder en su estado base era más que suficiente para desaparecer toda la galaxia y de transformarse el mismo universo. El hombre le había dicho que jamás había logrado escuchar nada sobre esos supuestos Saiyajin. Sin embargo, no intento cuestionar al hombre. Si bien su mundo era controlado por un solo gobernante, habían muchas culturas con sus respectivas historias. Así que, mientras supiera tal cosa no podría decir nada al respecto.
Por otra parte, teniendo en cuenta lo que había visto del hombre sonaba bastante bien. Sí, pues había visto cómo el hombre podía soportar sin moverse de su lugar un golpe muy poderoso de uno de los más fuertes luchadores que tenía. También demostró tener una increíble capacidad para las peleas cuando en solo segundos derribó al hombre sin ningún esfuerzo. Además, el hombre había hecho algo bastante sospechoso que incluso entonces no podría explicar y menos teniendo en cuenta que las herramientas con la cual el hombre se había estrellado esa vez se habían doblado como si fuera una liga al entrar en contacto con la piel del hombre sin que la misma lograra tener alguna pequeña muestra de que había resultado dañada. Diablos, ni siquiera tenía la marca del golpe que había recibido del hombre. Quien sí tenía la marca de su pelea era el hombre que se le había puesto yeso para que pudiera recuperarse de su dolor. Sí, pues se le había fracturado la mano. Sabiendo todo eso del hombre que le dijera esas cosas era algo que veía algo brillante, algo que de alguna forma iba con el hombre y por lo mismo había aceptado su nombre sin problemas. Dado a que necesitaba comunicarse con el hombre esta vez para indicarle para cuando arreglaron su participación, le había pedido el teléfono. El Saiyajin se lo había dado sin muchos problemas y con eso le había dado la oportunidad al hombre de poder retirarse. Bueno, eso dado a que el hombre no había deseado quedarse en sus instalaciones en estos días. ¿Por qué? No tenía la menor idea. Por lo que sabía del hombre, él mismo vivía a casi 3 días de viaje, tener que gastar tanto en transporte no era algo muy inteligente. Claro, considerando que habían buses que hacían el recorrido por mucho menos dinero que pagando un avión, era de pensar que no había ningún problema con conseguir el dinero. Sin embargo, juraba que eso tenía que ser bastante incómodo. Aún así, el hombre no deseaba quedarse, es más. Había estado ansioso por marcharse del lugar. Eso era bastante curioso de verdad. Pero no le había preguntado. No, el hombre le había dicho que se quedaría cerca en un departamento y eso era lo que le interesaba saber. Bueno, el hecho de que no deseara quedarse en las instalaciones en las cuales podría tener todo lo que deseaba era algo que había llamado bastante su atención y pudo haberle preguntado al respecto, pues era algo bastante interesante. Sin embargo, no lo hizo. Todos tenían derecho a hacer lo que desearan, además, no era el único quien no se había quedado en sus instalaciones. No, otros no lo habían hecho. Por supuesto, el hecho que vivieran en la misma región no hacía las cosas tan extrañas, pero no por eso iba a volverse paranoico, ni mucho menos iba a pensar demasiado en eso. Por lo mismo, intentó no cuestionar demasiado su decisión. Tan pronto como el Saiyajin tuvo la oportunidad de salir de la vista del hombre, tomó dirección hacia donde su amiga de hace tantos años. Llegar al lugar no le había tomado demasiado tiempo. No, había utilizado su teletransportación y llegar le había costado menos de un segundo. La mujer, que había estado en su lugar de trabajo al ver la figura tan repentina del hombre, había dejado salir un grito de miedo a la vez que de defenderse de sea lo que sea esa figura que antes no había estado en ese lugar. Le arrojó una llave inglesa que tenía cerca. Claro, conocía al hombre y podría darse cuenta que era él sin que tuviera mucho impacto en ella la imagen del hombre. Sin embargo, no por eso dejaba de ser algo muy inesperado su llegada y había causado su reacción al dejar salir un grito y fue lo de menos que había hecho. Sí, pues muchas personas podrían llegar a morir de un infarto. Sí, que apareciera alguien de repente no era algo normal de ninguna forma. El Saiyajin, si bien era cierto que podía atrapar la herramienta sin sorprenderse, sin inmutarse. Le fue imposible hacerlo, la reacción de la mujer también lo había sorprendido y lo mejor que se le ocurrió hacer en ese momento fue agacharse. Viendo al hombre un tanto temeroso y agachado cubriendo su cabeza, amén de aliviarse al saber perfectamente quién era, la molestó y se acercó al hombre antes de golpearlo por su estupidez. Eran muchas las veces que le había dejado claro que no apareciera así. Sin embargo, lo continuaba haciendo. A pesar de que había golpeado al hombre, él mismo no había sentido ni una mierda sus golpes. Eso la había molestado, deseaba hacerle sentir algo al hombre para que tomara las cosas en serio cuando decía que lo iba a golpear, sin embargo. No podría hacer nada para cambiar las cosas y por lo mismo cuando se cansó de golpear al hombre, tomó asiento para intentar descansar. El Saiyajin se levantó lentamente del suelo como si nada hubiera pasado mientras la mujer de pelo azul lo miraba curiosa. Antes de que pudiera decirle lo que deseaba, la mujer le había preguntado, ¿cómo estás? Considerando la golpiza que le había dado al hombre solo segundos atrás era algo irracional, pero sabía bastante bien que sus golpes jamás le harían sentir algo al hombre. Por lo tanto, preocuparse por su forma de quitarse su molestia con el hombre no era algo importante. Por otra parte, sabía bastante bien las andanzas de la mujer.
No mejor dicho el cambio que había decidido hacer en su vida y de esa forma, lograr tener una nueva vida alejada de todo lo que había vivido hasta este tiempo. Más aún, la mujer hace unos días había estado en su casa. De hecho, se había tomado el tiempo para contarle lo que había pasado. El hombre a quien tenía enfrente en ese momento la había encontrado teniendo relaciones sexuales con su esposo y había golpeado al mismo. El sujeto había quedado en coma y no se había levantado desde entonces. Cierto, Gohan se había encargado de ayudar un poco al hombre buscando ayuda para sanar al mismo, lastimosamente no había sido suficiente para sacarlo del coma. Bueno, en realidad la ayuda que el chico había conseguido no había sido lo suficientemente buena. Aún así, el hombre no corría peligro de muerte. En todo caso, el hombre no había salido nada bien de ese encuentro y estaba en el hospital. Bueno, teniendo en cuenta que no había pasado demasiado tiempo como para esperar del todo que saliera del mismo, no era algo que se debería de tener tanto en cuenta. Más se había concentrado por lo que la mujer había dicho sobre su amigo. El hombre la había visto teniendo relaciones con otro sujeto y por lo que le dijo, así como por el hecho que podría entender bastante bien que no sería muy agradable encontrar a su pareja teniendo relaciones con otra persona. Diablos, el solo hecho de saber que podría tener a alguien más era algo bastante complicado de sobrellevar. Lo sabía, había tenido una experiencia así hace tiempo y no era agradable. Incluso entonces, no había sido capaz de poder verlo. Solo había escuchado rumores y había visto al mismo estando muy junto a una chica que por cierto, había estado saliendo con Krillin unos meses antes. Estaba seguro que el estúpido se folló a la mujer así como a otras antes, a pesar de que no lo había visto. No dejó de ser algo doloroso. Ahora su amigo no simplemente sabía que su esposa, más bien su exesposa había estado con otro hombre, sino que también la había encontrado cogiendo. Así que, era una buena pregunta, cuestionarle al hombre, cómo había estado llevando las cosas. La pregunta de la mujer había hecho que el Saiyajin recordara lo que había pasado con su esposa. No era por el hecho que su amiga le había hablado sobre eso. No, solo que sabía bastante bien que esa pregunta podría estar relacionada con Milk. La mujer había dejado claro que les había dicho a los demás y por tanto, la mujer debería de saber. No sabía si se habían visto recientemente, pero sí era de su conocimiento que la mujer había puesto al tanto a todos sobre la nueva vida que deseaba llevar al lado de alguien que fuera como ella. Más bien, con un terrícola que estuviera pendiente a las cosas de ese mundo y nada más, alguien que llevando la vida de una persona que no pudiera proteger a todas las personas del planeta y del mismo universo, solo se concentrara en ella y en las cosas de terrícolas. Claro, era de su conocimiento el porqué de los actos de la mujer y la verdad, no podría pensar en que las razones de la mujer podría ser simplemente por el hecho que hacía esas cosas. No, eso era algo muy tonto. No obstante, no dejaba de ser cierto que eso que hacía dependía de estar entrenando para ser tan fuerte como se le era posible. Sin embargo, a la mujer no le había interesado esas cosas en lo más mínimo, lo que le interesaba era que estuviera con ella y la verdad, deseaba estar con la mujer, deseaba que pudiera estar con él como antes. Pues a diferencia de lo que la mujer pensaba por el hecho de no haber estado tanto tiempo con ella, realmente la amaba. Es más, una de las cosas por la cual había deseado intentar ser mucho mejor de lo que lo era, de conseguir un trabajo, era con el fin de poder acercarse nuevamente a la mujer y hacerle ver que había logrado conseguir un trabajo, que quería ser diferente y pasar tiempo con ella. Diablos, había querido ir donde la mujer para hablarle de eso en días pasados. Sin embargo, no había hecho tal cosa. Había pensado que sería una buena idea darle un poco de tiempo a la mujer y más por el hecho de lo que había hecho al hombre con quien se había casado para comenzar así una nueva vida. Sea como sea, era de su conocimiento que su amiga sabía sobre eso y la pregunta, más que preguntarle sobre su salud, era para poder conocer cómo estaba llevando ese asunto. ¿Estoy bien? No he tenido muchos problemas. Bueno, eso por el hecho que he estado teniendo alimentos de Gohan y un poco de la casa como cuando era niño y, como lo hacíamos antes. Además, he estado entrenando con Goten y Pan. Así como estoy leyendo para aprender algunas cosas, la verdad, hasta cierto punto se había estado esperando que el hombre no se sintiera como una mierda por lo que había pasado. No, era de su conocimiento que el hombre era alguien bastante sencillo en comparación con otros. Eso mismo podría hacer que le restara importancia a ciertas cosas y definitivamente eso así pudiera ser difícil por los sentimientos que podía tener hacia la mujer, podría llevar las cosas de mejor forma, además como había dicho el hombre. El hecho que estuviera pasando el tiempo haciendo algo que le gustaba tanto lo hacía pensar mucho menos en lo que había pasado antes. No tenía ninguna duda de tal cosa.
Recordaba que en días pasados su hijo había estado viniendo a entrenar y hacer su tarea con su hijo. No obstante, había dejado de hacerlo y no había entendido por qué y la verdad. Mucho menos entendió el por qué su esposo no había intentado ir a buscar al chico como sabía que el hombre lo había hecho antes. Le había preguntado el por qué en varias ocasiones y el hombre no le había respondido del todo. No, en vez de eso había pasado el día entrenando en esa forma de color azul que poseía y en las noches hacía todo lo posible para pasarla bastante bien. Era claro que a su hombre le gustaba lo que hacían y si estaba caliente como regularmente pasaba, no le importaría estar con ella disfrutando de sus placeres. Sin embargo, ella misma no podía mantener el ritmo y su esposo así le había demostrado lo tanto que le gustaba estar con ella, así no la buscaba como regularmente lo hacía ella, pasaba un tiempo sin disfrutar de eso. No era como que el hombre todo el tiempo deseaba hacer lo mismo. Lastimosamente, en su caso era muy diferente. Ese hombre le gustaba demasiado y en las noches necesitaba de él. Necesitaba a su esposo fuerte todo el tiempo y así fuera diario a pesar de que el hombre pasaba el día entero entrenando tenía la suficiente resistencia para hacer que sea a ella quien terminara rindiéndose. Habían tenido tantas noches de pasión que su barriga se había hecho grande de nuevo solo llevaba unos pocos meses, pero había crecido. No estaba molesta. La verdad, si podía continuar trayéndole hijos al hombre no importaba en lo más mínimo. Amaba a sus hijos y no la molestaría poder alimentar a todos así tuvieran el mismo apetito de su padre. Por lo tanto, no le importaba demasiado. Eso sí, era de su conocimiento que estaba entrando en una edad riesgosa para quedar embarazada. Sin embargo, podría resolverlo. Estaba pensando en usar las esferas para ello. Sí, pues no consideraba justo que tuviera un hombre tan increíble y que iba a vivir por tanto tiempo y ella, se estaba haciendo vieja y particularmente, cuando el hombre empezará a envejecer, estaría en las últimas. No, eso no era algo justo y por eso estaba viendo la forma en cómo poder evitar perderse de todas esas sensaciones y felicidad al estar con su esposo. A diferencia de esa mujer no pretendía dejar a su esposo por nada del mundo. Era demasiado inteligente para ello. Sabía bastante bien lo importante que era lo que ambos hacían y asimismo lo tanto que su esposo la amaba. Desde aquella vez que había visto el hombre molestarse porque el dios de la destrucción la había golpeado. No había tenido ninguna duda en que era muy importante para el hombre, lo era tanto que no le importaría involucrarse en una pelea a muerte con alguien que superaba su poder por demasiado y así con ello podría protegerla o bien terminar con el desgraciado que le había hecho daño. Así que, no pretendía hacer algo tan tonto. Él iba a ser su esposo hasta el día de su muerte así por su naturaleza no tuviera la oportunidad de poder estar con él la mitad del tiempo que el hombre podría pasar vivo. Sea como sea, en la noche no tenía mucho tiempo para preguntarle sobre esas cosas y en esas noches no se lo había preguntado, había estado muy ocupada en otras cosas con su esposo. En todo caso, no había sabido el por qué el chico había dejado de venir, pero ahora lo conocía. El hombre había estado con su hijo y asimismo había estado entrenando con él no muy diferente a como había estado haciendo Vegeta con su hijo. Aún el hombre no estaba pensando en entrenar a su hija, pero pronto iba a hacerlo. Le había preguntado una vez sobre si la iba a entrenar y le había dicho que el potencial que tenía no podría ser desaprovechado. No, eso era algo que se negaba a hacer, el solo hecho de pensarlo repudiaba al hombre. Aún así, no había comenzado el entrenamiento de su hija. No, el hombre le había dicho que estaba dejando que creciera un poco más. Eso era curioso, cuando su hijo tenía la misma edad de la chica si bien no entrenaba tan fuerte a Trunks lo había estado entrenando. Eso había llevado a que pensara que el hombre estaba consintiendo a su hija. La verdad, era de su conocimiento que siendo una niña debería de tener un poco más de delicadeza con ella, pero una niña Saiyajin no era como una terrícola. No, la diferencia era demasiada como para pensar en que podría ser blanda. No, no había forma de eso, estaba segura de tal cosa. El hombre se negaba por supuesto, decía que lo le importaba y cuando le tocara entrenarlo la iba a entrenar tan fuerte que la chica iba a terminar llorando luego de cada sección de entrenamiento. No le había creído al hombre. ¿Cómo podría? Él mismo había estado muy pendiente a quien cuidaba y cargaba a su hija en los meses postparto que no fue natural de ninguna forma. Bis le había sacado a su bebé de su panza para que su esposo pudiera participar en el torneo del poder. Sí, pues el hombre no deseaba apartarse de ella. Asimismo, cuando la niña nació no había deseado dejarla sola. Incluso había dicho que prefería que destruyeran todo el universo. Escuchar eso había sido bastante impresionante. ¿Cómo no podría serlo? Hace unos años atrás eso había sido algo que el hombre jamás le hubiera dicho.
Diablos, recordaba con amargura cuando el hombre le había dicho que no le importaba en lo más mínimo ella y su pequeño hijo. El hombre se nombró a sí mismo como un Saiyajin puro, el cual no sentía ningún apego a algo como los hijos o la relación con una hembra, ya sea de su raza o terrícola. Sin embargo, ahora el hombre había cambiado demasiado. Y aún así había logrado pasar tiempo de padre e hijo, sino que también estaba bastante comprometido con la idea de cuidar de ella, de sus hijos, así le costara la vida. Eso era algo que la había hecho sentir bastante feliz, de verdad. Con eso tenía bastante claro que el hombre tenía fuertes sentimientos hacia ella, a sus hijos. No podría pensar por un segundo que el hombre no tenía esos sentimientos hacia ella y a sí mismo. No podría pensar que el hombre por esta vez no estaba consintiendo a su hija. Bueno, eso no estaba mal del todo, posiblemente lo sea con la siguiente criatura que llevaba dentro. Por otra parte, ¿qué era eso de que el hombre estaba leyendo? El hombre no era quien hacía esas cosas. No, él no era quien hacía esas cosas. Escucharlo decir semejante cosa era algo que la había asombrado bastante. ¿Cómo no podía hacerlo? De todas las cosas que el hombre le había dicho, que podría esperar escuchar de él, definitivamente esa no era una de ellas. No, eso era algo que estaba muy lejos de sus pensamientos. Era cierto que había escuchado que en las situaciones complicadas, a fin de poder salir de ellas, se podrían adoptar otros hábitos que bien podrían llegar a ser algo que marcara su estilo de vida, así como la mejora de la misma. Sin embargo, no estaba esperando eso y le había preguntado al respecto. La pregunta del hombre fue por demás interesante. No podía negar lo que había dicho el hombre. Era de su conocimiento que su saber sobre las cosas era bastante limitado. Diablos, el hombre no tenía el conocimiento básico de una escuela de primaria. No, él no lo tenía, y sin ese conocimiento bien se podría ser un cavernícola, considerando que con cada día que pasaba la tecnología avanzaba y cada vez más se descubrían, se insertaban hipótesis que brillantes científicos habían propuesto sobre ciertos temas. Así que, no podía negar que lo que el hombre había hecho era algo bueno. No, era posible, sabiendo tan bien como ellos, que al menos debería de conocer lo básico para así no quedarse por demasiado atrás. Aún así, pensar que el hombre por su propia cuenta pudiera hacer algo como esto no estaba dentro de las cosas que podía pensar. No, eso simplemente no estaba dentro de sus pensamientos. Claro, teniendo en cuenta lo que el hombre le había dicho, era de pensar que a fin de poder comprender mejor las cosas decidiera aprender. Sin embargo, no por eso significaba que era fácil de asimilar. No, no lo era en lo más mínimo. En ese momento, su esposo había entrado en la habitación, dejando ver su torso increíblemente formado hasta el punto que ningún terrícola jamás podría llegar a tenerlo. Ese mismo cuerpo que bien podría estar montando de una forma salvaje que la calentaba sin fin, y por lo mismo que cada vez que tenía la oportunidad, y teniendo en cuenta que era su esposo, eran muchas las veces que se encargaba de recorrer su cuerpo completo, así como él mismo recorría el suyo. De no haber estado su amigo en ese momento, sin duda se hubiera acercado al hombre con el fin de conseguir un poco de eso. Sin embargo, el hombre estaba ahí. Así que, llegaste, no era que recién se daba cuenta. No, hacía unos días que se había dado cuenta de que el hombre había regresado a la tierra y por fin, tenía la oportunidad de ir a entrenar. Sí, pues no iba a dejar a su familia desprotegida. No había forma de eso. En lo que a él respectaba, se habían vuelto su motivo por el cual vivir, fortalecerse. No había pensado que algo como eso pudiera llegar a ser posible, de verdad. Pero inevitablemente fue pasando, y hace unos años, cuando se había dado cuenta que su existencia era tan insignificante que podía terminar en manos de unos estúpidos que bien podrían ser considerados como deficiente mental, había deseado pasar mucho más tiempo con su familia. Sí, el estúpido que había sobresaltado a su esposa, cosa que no le sentaba demasiado bien en su estado actual, le había dicho que ambos dioses jugaban con los planetas como si fueran simples canicas. Era algo que lo había hecho estremecer sin fin, y más cuando los mismos simplemente estallaban, dejando claro que el planeta dejó de existir, así como la vida que había en el planeta. Sabiendo tal cosa, no se sentía seguro aún y con todo su poder. No, se había dado cuenta que no era nada, y como nada, bien su esfuerzo de hacerse fuerte era una estupidez ante seres de ese tipo. Diablos, en ocasiones sentía que su cabeza iba a estallar, así como ni siquiera tenía deseos de entrenar. Sí, pues saber que en algún momento, por un arranque de ira por parte de uno de los dos, podría desaparecer junto con todo su universo, o bien que decidiera jugar con el planeta donde estaba, el planeta de Peos, y lo hiciera estallar de la misma forma, era algo bastante desesperanzador, de verdad. Ahora podría entender mejor el miedo que el dios destructor de su universo y de otro universo le tenían.
De no ser por el hecho que un día, un desgraciado podría llegar a atentar con la vida de sus seres queridos, pensara menos el hecho de entrenar para poder disfrutar con su familia lo más que podría antes de que una desgracia pudiera desaparecerlos a todos. Sin embargo, no podía. Diablos, luego de lo que había aprendido en los últimos años, la única forma en la cual podría sentirse al menos en paz consigo mismo era de poder entrenar y hacerse fuerte, pero llevar a cabo eso era un problema para él dado a esas personas que se habían metido dentro de su duro corazón. Por lo mismo había pensado que era una buena idea no irse del planeta junto con el hombre para entrenar o al menos regresar a la Tierra. No, eso era algo que no había pensado que estuviera muy bien cuando podría aparecer cualquier enemigo y poder destruir el planeta sin que nadie pudiera hacer algo para poder evitarlo. Eso sin contar al desgraciado de Freezer. No le gustaba en lo más mínimo la idea. No, si el hombre con quien entrenaba había pasado como mínimo 10 años con su familia, definitivamente él había pasado mucho menos tiempo. En los últimos años eso no era algo que le gustara demasiado saber. No, eso lo atormentaba y mucho más teniendo en cuenta que a pesar de que su poder rivalizaba con los dioses no era de ninguna forma alguien fuerte para los seres que estaba sobre él. Ahora, ya que el hombre estaba en la tierra bien podría irse sabiendo que no iba a pasar nada con sus seres queridos o al menos, cualquiera que intentara hacer algo a la tierra, a sus seres queridos de no ser exterminado por el hombre si iba a hacer suficiente tiempo para que él llegara y luchar juntos para vencer al enemigo. Sí, pues sabía bastante bien que no podría confiar en nadie más para que pudiera cuidar a las personas que quería. Por supuesto, no por eso le iba a decir al hombre que lo llevara. No, era de su conocimiento que el hombre no debería de estar demasiado bien en estos momentos. Así que, era mejor pasar un poco más de tiempo, por supuesto, no por eso debería de dejar al hombre al margen sobre el hecho que debería de llevarlo al planeta de Bells. No, el hombre bien podría olvidarse de todas sus responsabilidades y desaparecer por quién sabe cuánto tiempo. Por tanto, no decirle nada al hombre era algo que bien significaba que no iba a ir al lugar. Por lo mismo tan pronto vio al tonto hombre y le había hecho saber que estaba en el lugar, que no podría llegar a su casa y asustar a su esposa como si fuera una gracia. Le había hecho saber al hombre que debería de llevarlo al planeta de Bells para continuar con sus entrenamientos. Asimismo, le dijo que no se olvidara de Piccolo. El hombre le había dicho que deseaba entrenar, hacerse más fuerte y podría llegar a hacerlo al llevar un mejor entrenamiento del que realizaba solo meditando. Era de su conocimiento que el hombre tenía un deseo real de hacerse fuerte y de proteger a la tierra. No podía dejar perder eso. No, tenía pensado continuar entrenando con el estúpido de Kakaroto, pero para ello debería de haber alguien lo suficientemente fuerte para proteger la tierra. Con el insecto de Gohan no podría contar en lo más mínimo. Con su hijo y el del hombre era algo bastante posible y por lo mismo se había encargado de presionarlos tanto en los últimos años. Deseaba que se hicieran fuertes lo más rápido posible para que así fueran capaces de poder proteger a la tierra cuando no estuviera. Hasta el momento había logrado tener un increíble poder. De hecho, recordaba que días atrás había sentido el chico usar todo su poder en una pelea con el estúpido de Gohan. Era increíble, el torpe chico tenía un poder sorprendente, dado a lo que había sentido en el chico no estaba muy lejos de superar el poder de su patético hermano o al menos, estaba bastante cerca de poder superarlo con una facilidad sorprendente. El potencial que tenía el chico era sorprendente. Lo sabía y era algo que le causaba un tanto de molestia. Sin embargo, tenía la certeza que su hijo tenía tanto potencial como el chico, de eso no tenía la menor duda, de verdad. Hace meses, se había preguntado si podrían alcanzar la transformación del Super Saiyajin fase 3 y así mismo intentar que los chicos llegaran a alcanzar tal poder. No obstante, decidió desechar tal cosa, era de su conocimiento que esa transformación consumía bastante energía y eso no era algo bueno para nadie. Además, ellos ya habían superado ese poder, al menos su rival y él, sus hijos estaban aún por debajo de eso. En todo caso, en estos momentos no estaban muy lejos de poder superar ese poder, más por el hecho de que estaban cerca del poder que su rival tenía en su día en la transformación, pues ahora eso era algo imposible. Por otra parte, era una transformación poco útil y si bien en su momento le interesó por el poder que se podía obtener con ella, lo cierto era que tenía un consumo de energía muy grande como para simplemente dejarse de lado. Eso sí, era una transformación bastante interesante que poseer si se deseaba tener un poder mucho más grande. Por supuesto, sabiendo que con la transformación del Super Saiyajin 2 al mejorarse, al entrenar bastante su estado base se podría lograr tener un poder impresionante, así como superar lo que se conoce. Muy diferente como su hijo del futuro hizo, no muy diferente a lo que habían hecho su hijo y el del hombre en su entrenamiento.
Así que, sabía bastante bien que se podría lograr tener un poder increíble sin tener esa transformación. Por otra parte, podría ser posible que el desgaste de esa transformación pudiera llegar a disminuir. Había estado pensando en ello ya que las características de esa y otras transformaciones que tenían no era muy diferente. Bueno, al menos todas a excepción de su estado de Super Saiyajin Dios Rojo. Ese estado no tenía tal cosa como el desgaste además del hecho que brindaba dos cualidades increíblemente interesantes, de verdad. Si como sea, las otras transformaciones que tenían no eran muy diferente en el hecho de conllevar un considerable desgaste en el usuario. Si podrían lograr acostumbrarse a la transformación se podría lograr usar la misma sin ningún problema. Al menos eso había pensado. Pues no tenía la transformación, así como el hecho que no estaba muy interesado en conseguirla, estaba aspirando a tener un poder mucho más grande que ese así como más interesante. En todo caso, era posible que al controlar la transformación se podrían lograr usarla y si los chicos lograban conseguir cosa que bien si entrenaban podía ser bastante sencillas, comparados con sus formas divinas, podría llegar a utilizar y tener un poder increíble, no lo dudaba. No iba a olvidar lo que el hombre le había dicho. No, ya Piccolo se lo había dicho antes y ahora el hombre se lo vuelve a decir también. Es más, incluso se lo había acordado antes de que se marchara del lugar. Por lo tanto, no podría olvidar tal cosa. No, eso simplemente era algo imposible. Sabiendo que posiblemente, ambos intentaban continuar haciéndose fuertes. Antes de que continuaran hablando de su entrenamiento, de su progreso y demás, Bulma decidió hacer una pregunta bastante interesante. ¿Qué otra cosa más estuvo haciendo desde que llegó a la Tierra? Era de su conocimiento que si el hombre ya estaba pasando por algo como un divorcio, así como el hecho que estaba superando el hecho de ver a su esposa hasta donde sabía, cogiendo con otro hombre. Y estaba superando eso de una forma tan común para él como era entrenar, así como hacer algo para nada común como podría serlo leer y aprender. El Saiyajin le había dicho sobre el trabajo, era una de las primeras cosas que había deseado decirle a la mujer. Sin embargo, las cosas pasaron tan rápido que terminó pasando más de media hora y recién le había dicho eso a la mujer. La misma se había sorprendido bastante. ¿Cómo no podría? Si había algo que definitivamente su amigo no había hecho jamás era tener un trabajo. Bueno, en el pasado había tenido un pequeño trabajo. Sin embargo, no era algo que podía llegar a considerar como algo que el hombre estaba haciendo de una forma personal para él mismo. No, el hombre solo lo había hecho en esos momentos por el hecho que su exesposa le había dejado claro que debería de conseguir dinero para la familia. No obstante, esta vez el hombre lo estaba haciendo porque deseaba hacerlo. Bueno, también estaba el hecho que deseaba pasar tiempo con su hijo, sin embargo. Para eso necesitaba un empleo para poder darle lo que necesitaba al chico. Bueno, no era como que el chico necesitara demasiado para poder vivir. No, eso lo tenía bastante claro, pero no por eso dejaba de ser alguien que comía bastante. Así que, debería de poder darle de comer al chico, podría entenderlo, de verdad. Pero no dejaba de ser algo bastante impresionante tratándose del hombre. Por lo mismo, Vegeta se sorprendió tanto. De todas las cosas que había esperado escuchar que el hombre estaba haciendo o bien iba a hacer. Definitivamente no era lo que estaba esperando en lo más mínimo. No, por lo mismo se había sorprendido bastante por lo que el hombre le había dicho. Era cierto que por el tipo de trabajo que el hombre había buscado bien no podía ser la gran cosa. No obstante, no por eso dejaba de ser algo sorprendente escuchar que su rival había tomado en sus manos un tanto de responsabilidad. Claro, no era que pensaba que el hombre no era capaz de comportarse como un adulto. No, claro que podría hacerlo. El problema estaba en que el hombre le daba poca importancia a las cosas que bien se puede considerar que el hombre no se tomaba las cosas en serio, de hecho, por eso mismo el hombre lo exasperaba tanto. No podría soportar que el hombre sea relajado en la forma como se tomaba las cosas, demostrar tan poca importancia en las cosas y esto era algo que lo molestaba sin fin. Bueno, por lo menos sabía que el hombre tenía sus momentos de poder hacer algo como eso, no tenía ninguna duda. Que el hombre decidiera hacer algo como eso sin duda alguna era algo bastante interesante, sorpresivo de verdad. Por otra parte, no se lo había encontrado tan bien. De no ser por el hecho que el hombre necesitaba el dinero bien pudo haberle expresado su descontento. Sí, pues eso en su parecer no era algo que iba con ser un Saiyajin. No, algo como eso estaba bastante lejos de poder ser algo que pudiera considerar como algo digno de representar en su imagen de un digno guerrero Saiyajin. Bueno, no podía esperar que el hombre fuera un médico, un estúpido investigador como su hijo. Eso sí podría ser algo preocupante.
La idea de que el hombre se enfocara en esas cosas así sea cierto que por el hecho de ser algo que ya de por sí le pondría en su cabeza que necesitaba entrenar, ya había visto lo que el hecho de hacer cosas de terrícolas le hacía a un Saiyajin. Claro, pensar en el estúpido de Gohan como alguien a quien tomar como ejemplo y por tanto temer que algo poco beneficioso para todos pudiera ocurrir no era lo mejor. Sin embargo, él mismo al menos en sus sentimientos y forma de pensar hacia los terrícolas había cambiado. Antes no le hubiera importado que murieran y ahora así era cierto que no los iba a preferir sobre sus conocidos y familiares más cercanos. Lo cierto era que no simplemente iba a ignorarlos y dejar que murieran. Por lo tanto, sabiendo que si no fuera del todo del pensar del hombre o su sentir, podía llegar a ser algo que jugara en contra de lo que debía de ser. Y eso lo preocupaba considerablemente. Lo era tanto que el solo hecho de pensar las cosas bastante bien le aseguró que lo que había tomado el hombre era algo que lo iba a ayudar bastante a que se acercara a los terrícolas y poder continuar en su camino como regularmente lo hacía podía ser algo más complicado, no tenía duda. Se esperaba estar muy equivocado, ya el hombre le había demostrado ser muy difícil de predecir en su actuar, esperaba que siga igual. ¿Cómo no podría? El hombre podría continuar su entrenamiento sin que estuvieran molestándolo en lo más mínimo. Es más, viendo las cosas más detenidamente el trabajo era perfecto. Podía gastar todo el tiempo de su vida entrenando así las peleas que hiciera en el lugar no estuvieran a su altura, pero mientras estuviera preparado para lo realmente importante no importaba en lo más mínimo. Pensar las cosas de esa forma le hizo preguntarle al hombre si podría tener un puesto en el lugar. Sería interesante pelear con el hombre en el lugar. Claro, estarían limitados, de eso no tenía ninguna duda, pero ¿qué importaba? Si había algo que un Saiyajin puro disfrutaba era de una pelea con un oponente que no se doblegara ante su sola presencia. El hombre le había dicho que no tenía la menor idea, la respuesta no había sido algo demasiado sorprendente para el príncipe Saiyajin. No, no lo fue en lo más mínimo. De hecho, lo había estado esperando. Era demasiado pensar que el hombre tenía la respuesta a algo que se le preguntara. Por lo mismo, dejó de interesarse en ese punto. Era muy consciente que el hecho de estar en una pelea con el hombre, con alguien tan o más fuerte que él simplemente iba a hacer que se emocionara y deseara ir más lejos. Así que, prefería gastar su tiempo de otra forma. Por lo mismo, le pidió una pelea al hombre. Estaba seguro que el progreso del hombre debió de ser mucho más que el de él en estos años. Sí, pues el sujeto tenía a su disposición pesos para poder ayudar a sus entrenamientos, así como el hecho de poder aprender otras cosas con el ángel. Así que, podría pensar en que el hombre no tendría las cosas demasiado complicadas para aumentar su poder. Goku se negó a hacerlo. No tenía cabeza para esas cosas en este momento, era cierto que con el paso del tiempo y sus entrenamientos estaba dejando a un lado las cosas pasadas con su esposa. Sin embargo, no por eso significaba que mágicamente toda su motivación para tener una pelea había regresado. No, eso no era algo que había pasado hasta el momento, pero estaba seguro que con lo que iba a pedirle a Bulma iba a poder recuperar su entusiasmo por ello. Por lo mismo, le preguntó a la mujer si tenía una cámara de gravedad que Vegeta no estuviera utilizando. La mujer asintió. Claro que tenía, el hombre con el entrenamiento que realizaba en ellas, las terminaba rompiendo. Por lo mismo había trabajado en una inteligencia artificial programada para poder construir esas máquinas. Sí, no iba a estar construyéndolas cada vez que el hombre las hiciera pedazos, tenía otras cosas a las cuales dedicarle tiempo. Por lo tanto, fue una decisión muy inteligente de su parte. No era todo el tiempo. No, el hombre no las rompía simplemente porque podría construirla en prácticamente un día. No, pasaban semanas, incluso meses antes de que pudiera terminar destruyendo la máquina. Así que, no estaba trabajando en una nueva máquina todos los días. No, en lo que sí gastaba su tiempo era intentando mejorar para poder ayudar al hombre en su entrenamiento. Por lo mismo era que actualmente las máquinas que construía eran mucho mejores que las de hace unos años atrás. Si como sea, dado al hecho que el hombre terminaba rompiendo las máquinas por sus entrenamientos guardaba al menos 4 como repuestas para que el hombre continuara entrenando de la mejor forma posible. Por lo tanto, tenía algunas disponibles. La pregunta del hombre había hecho que el príncipe con una sonrisa le preguntara si deseaba entrenar de esa forma. Recordaba que hace unos años el hombre había criticado su método de entrenamiento y saber que pensaba entrenar como él era algo bastante interesante, de verdad. El hombre le había hecho saber que no era del todo así. Eso confundió al príncipe bastante. Si no era para entrenar de esa forma, ¿para qué deseaba tener esa máquina que a su vez era una máquina espacial?
Le había preguntado al respecto y el hombre con esa sonrisa tan desesperante que tenía, le había dicho que ya vería lo que pretendía hacer. De no haber sido porque estaba interesado en saber lo que pretendía el hombre, se había molestado y lo hubiera regañado para que pudiera decirle. Bueno, era un tanto tonto considerando que el hombre iba a terminar haciéndolo y se iba a dar cuenta. Pero el hecho de saber que el hombre se le ocurrían mejores métodos de entrenamientos que a él, no le brindaba demasiada calma a su ser. No lo hacía en lo más mínimo, de verdad. Goku le pidió la máquina a la mujer y la misma se la había otorgado sin muchos problemas. ¿Por qué debería detenerlo? Era de su conocimiento que el hombre iba a utilizar ese aparato para poder protegerla junto a sus hijos. Así que, no debería de tener algún problema para prestarle una al hombre. Además, siempre podría construir una nueva en muy poco tiempo. Así que, no tenía ningún problema en caso de que el hombre la destruyera. Una vez que el Saiyajin tuvo el aparato en su mano dentro de una pequeña cápsula, le preguntó por las esferas del dragón. Eso había hecho que la curiosidad del príncipe fuera mucho más grande por saber lo que el hombre pretendía hacer. Por lo mismo nuevamente le había preguntado qué era lo que pretendía hacer. Incluso Bulma se mostró interesada por lo pedido por el hombre. Era cierto que no pediría nada malo, pero el hecho que el hombre no estuviera pasando por el mejor momento en su vida era algo que podría prender las alarmas en la cabeza de cualquiera. Claro, teniendo en cuenta que el hombre no podía pensar en hacer algo tonto, se podría pensar en dejar un tanto de lado el hecho de esperar algo desagradable por parte del hombre, pero no por eso dejaba de ser algo bastante interesante conocer qué era lo que el hombre pensaba hacer. Por lo mismo, la mujer no le había contestado sobre eso hasta que no respondiera. Los ojos de ambos se abrieron bastante en señal de sorpresa cuando el hombre le había contado lo que pretendía hacer y más, lo había hecho Vegeta. ¿Cómo no lo haría? Lo que le había dicho el hombre no simplemente era algo muy posible, sino que los resultados que se podría obtener de esa forma eran bastantes y en poco tiempo. Por ello se había sorprendido bastante de verdad y estuvo en lo correcto pensar que el hombre tenía algo pensado para hacer algo que lo iba a ayudar bastante en su entrenamiento. Él maldijo el hombre por ser una nueva vez más inteligente que él para lo relacionado con las peleas y el mismo entrenamiento. Bueno, esperaba dejar al hombre atrás en algún momento. Sabiendo lo que iba a hacer el hombre, había dicho que hiciera lo mismo con su máquina. Realmente deseaba tener las mismas posibilidades que el hombre y quién sabe, en unos días podría luchar con todo su poder sin pensar que el mundo, el mismo universo se iba a doblar bajo su poder. Así que, esperaba que el hombre le hiciera lo mismo a su máquina. Una vez dicho lo que el hombre deseaba hacer, habían buscado las esferas del dragón e invocaron el mismo. Tan pronto como el dragón se hizo presente en todo su esplendor, él mismo le exigió conocer sus deseos. Por ello el Saiyajin decidió pedir su primer deseo. Por favor, Shonen. Haz que las máquinas de gravedad que están bajo el uso de Vegeta y Neo, tengan dentro de sí una dimensión alternativa como lo es la habitación del tiempo. No con eso se pierda la posibilidad de poder aumentar la gravedad a gusto. El dragón por unos segundos había mirado al sujeto y pensaron que no le iban a cumplir el deseo. Pues era algo considerablemente complicado, de verdad. Pues no simplemente se trataba de poder hacer una máquina de gravedad mucho más útil para el entrenamiento. No, sino que también se le pedía al dragón que creara dos dimensiones diferentes en las máquinas. Eso era algo que bien podría ser mucho más complicado que revivir a una persona y la verdad, el dragón pudo no haberle cumplido el deseo de haber sido unos pocos años atrás. No, pues eso si bien, estaba dentro de las posibilidades de su creador y por defecto, él la tenía no era que era fácil poder hacer algo como eso. Sin embargo, su creador se había fortalecido y sus poderes mágicos. Por lo tanto, una vez que fueron trazados correctamente los parámetros dichos por el hombre de cabello negro, sus ojos brillaron antes de que le hiciera saber que había logrado completar su deseo exitosamente. Asimismo, pidió que se le dijera su segundo deseo. El Saiyajin pidió que si bien el tiempo transcurrido dentro de la dimensión como la ambientación eso no afectara el cuerpo de las personas que la usara y esto con respecto a envejecer. Sin embargo, en lo demás estaba bien y por ello que su cuerpo pudiera fortalecerse, mejorar. Esta vez, el dragón respondió al deseo mucho más rápido y le dejó saber que ambas dimensiones contaban con las características que había deseado. Asimismo, le pidió su último deseo. Que la apariencia del lugar no fuera completamente blanca, que fuera parecido al planeta Tierra. El dragón nuevamente cumplió el deseo de sus invocadores. Y las esferas se elevaron en el aire antes de desaparecer sin más dejando un rayo amarillo en la dirección que habían tomado.
Con eso hecho él decidió entrar en la máquina de gravedad para poder descubrir cuán bien habían salido las cosas. Presionando el botón que abría la puerta, el Saiyajin se encontró dentro con una vista de las instalaciones muy similares a las que había dentro de la habitación del tiempo. Continuando con su exploración, entró dentro de la nave que más que una nave parecía la entrada a otro mundo. Tan pronto como estuvo dentro miró el lugar y en su lado derecho se dio cuenta que estaban todos los componentes que la máquina debería de tener, incluso tenía una ventana a la cual se había acercado solo para encontrarse, viendo del otro lado de la dimensión donde estaba. Vegeta y Bulma no se quedaron detrás del hombre. No, ellos entraron dentro de la misma y pudieron comprobar que en efecto, el dragón una vez más había logrado cumplir los deseos tal cual se le pedía que lo hiciera. Aunque bien, al no ser pedidos por alguien con una idea lo suficientemente clara sobre dónde exactamente ubicar cada cosa o bien, cómo debía ser cada cosa, habían detalles que sin duda alguna pudieron haber sido puestos al azar o tal vez, no. Tal vez todo fue puesto a conveniencia de la persona. Goku se dio cuenta de eso cuando se dirigió a la cocina a sabiendas que no le había dicho al dragón que hiciera cada cosa necesaria para el uso de la dimensión, que hubiera alimentos por el tiempo que se estaría dentro. Se había sorprendido ya que en la cocina había encontrado todos los utensilios como para preparar la comida, como un refrigerador increíblemente grande con tanta comida que era imposible de creer, pero no fue lo más sorprendente. No, no lo fue en lo más mínimo. Lo que sí fue lo más sorprendente fue que al buscar en la cocina se encontró con una puerta que lo había hecho pensar que en su deseo no había habido nada extraño o bien, algo mal. Pues esa puerta daba acceso a un lugar que tenía una dotación tan grande de alimentos que literalmente no podía ver dónde comenzaba o dónde terminaba. Sí, era como entrar en una siguiente dimensión a donde solo había alimentos. Supuso que el dragón decidió poner eso de esa forma dado al hecho que se le había pedido que el tiempo no transcurriera para el cuerpo y de ese modo, poder asegurar de cierta forma pasar un tiempo indefinido en el lugar. Tenía bastante sentido desde su punto de vista. Aunque bueno, no había pensado en lo más mínimo en ello antes. Esta es la mejor idea que se te pudo haber ocurrido, Kakaroto. Dijo Vegeta una vez que se encontró con el hombre. Había salido afuera de la casa donde estaban en ese momento y se había encontrado con pequeñas diferencias con respecto a la estructura en la habitación del tiempo del templo de Kami-sama. El lugar, a diferencia la habitación, era mucho más grande, tenía más habitaciones y su forma eran bastante diferentes. En vez de ser una estructura de estilo de un templo musulmán, era como una extraña mezcla entre ese estilo y las edificaciones que más comúnmente veía en su alrededor. Ciertamente, eso no le importaba demasiado. Sin embargo, era imposible no poder encontrar la diferencia entre ambos lugares. Entonces, aquí dentro, a pesar del tiempo que pase no afectará el cuerpo, dijo Bulma casi con el pensamiento de mudarse dentro de la nave solo para pasar buenos e increíbles momentos con el hombre, así como no envejecer y tener más tiempo para ella. Claro, era de su conocimiento que mientras estuviera dentro el desarrollo del bebé que esperaban no se iba a dar, pero podría estar fuera ese tiempo y luego poder estar en el lugar donde, tal vez podía pasar 4 o 5 días con su maravilloso esposo. El pensamiento la había hecho sonrojar bastante a sabiendas que podrían hacer tantas cosas y una vez que saliera se iba a sentir tan bien y con tanta energía para seguir creando, que no podría imaginar. Diablos, iba a ser como si fueran unas muy largas y ricas vacaciones que iba a tomar. O sí, eso ya estaba dentro de las cosas que iba a hacer con su esposo. Por lo que sabía, este lugar era como la Tierra, tenía tantas playas por explorar que simplemente no podía imaginarlo. A pesar de que Vegeta vio la sonrisa tonta de la mujer, así como el sonrojo, no se imaginó nada ni hizo ningún comentario al respecto. Más estaba interesado en conocer el por qué el hombre había pedido ese particular deseo, que su cuerpo no cambiaran dentro del lugar o bien, que no pudieran envejecer dentro del lugar. El hombre debería de saber que años tenían bastante por cumplir antes de poder empezar a envejecer. Así que, no veía un porqué en el deseo del hombre. Deseaba conocer por qué lo había hecho y fue el porqué de su pregunta. Bueno, es que Pan va a entrenar también. Como sabes, pasa el tiempo en la habitación del tiempo de Kami-sama y esta misma de no tener esa diferencia iba a terminar haciendo que la chica pudiera crecer mucho más rápido. Y no sería demasiado bueno. Como entenderás, sus padres estarían gustosos de ver a su hija crecer de una forma natural. De esa forma me aseguraré de que eso se cumpla. Lo que dijo el hombre tenía sentido, al menos para el estúpido de Gohan, que deseaba ser un tonto terrícola que se puede conformar con la patética vida de uno. Se compadecía de él, esperaba que Dios, que se encuentra en las alturas, pudiera hacer algo para evitar que un desgraciado pudiera venir a la tierra y destruir la misma solo porque fue incapaz de poder protegerla y con ella, su familia también.
Pues iba a golpearlo, se iba a asegurar que el desgraciado no volviera a respirar. Él no merecía vivir si bien podía ser terminado como un insignificante terrícola que no podía proteger su hogar. Por tanto, ¿qué tanta importancia se le daría si un terrícola más se moría por ser débil? A nadie le iba a doler tal cosa. Bueno, si estaba su padre, su hermano, la estúpida de su madre. A su rival no podía gustarle demasiado tal cosa, de eso no tenía la menor duda y por eso mismo, sabía que poder terminar con la excusa del patético Saiyajin era algo imposible. Simplemente, eso no iba a llevar a buenas cosas. No por eso iba a librarse de su ira. Bueno, estaba haciendo lo posible porque su hijo pudiera crecer en fuerza muy rápidamente y él mismo podía llegar a ser sin muchos problemas lo que el estúpido de Gohan no podía. Asimismo, también contaba con el hijo de su rival para que las cosas en la Tierra pudieran continuar el mismo camino. Por otra parte, lo que su rival le había dicho era muy razonable de verdad. Deseaba no solo pasar tiempo con su hija, con su hijo, sino que verlo crecer también. No iba a ser muy agradable que entrara dentro de la máquina por 3 días y de pronto había pasado 3 años. Claro, si estaba con el chico dentro podrían haber vivido ese tiempo juntos, compartido como padre e hijo así las peleas estuvieran de por medio. Sin embargo, ¿qué había de su madre? La mujer se perdería preciosos momentos con sus hijos y eso no era algo que le gustaría demasiado. Así que, podía entender él por qué el hombre lo había hecho. Asimismo, era una muy buena idea. Así era cierto que el tema de la edad no le preocupaba tanto, lo cierto era que esto también era algo por lo cual aun sabiendo dónde estaba el templo de Kaio-sama no iba al lugar cuanto menos 3 días a la semana. Sabía bastante bien que así se iba a mantener joven por mucho tiempo, no era como que era inmortal. No, podía morir por vejez y entrar tanto tiempo al lugar así era cierto que ser fuerte le gustaba, habían otras cosas en las cuales preocuparse. Por otro lado, deseaba entrenar a su hija y lograr que fuera fuerte también. Estaba seguro que la chica tendría mucho más potencial que las Saiyajins del universo 6, ver a la chica mostrar todo ese potencial sería algo que lo alegraría bastante. No solo por el hecho que la chica sería bastante fuerte, sino que pondría en su lugar a cualquier desgraciado que intentara pasarse de listo. Sí, pues sabía que iba a terminar creciendo tarde o temprano y la chica intentaría buscar una pareja, eso era inevitable. Eso sí, quien fuera debería de ser alguien a quien consintiera como alguien digno de poder estar con la chica, de lo contrario no iba a ser posible. Sabiendo que tenía unos estándares bastante altos, dudaba que un humano en la Tierra pudiera ocupar el puesto. Bueno, deseaba verlo de esa forma ya que no deseaba que su pequeña niña estuviera lejos de él. Si Bulma supiera sus pensamientos se burlaría de él. Era cierto que no era algo malo, pero el hecho que iba a negar tal cosa era algo que sin duda alguna iba a hacer que la mujer se burlara de él. Si como sea, teniendo la oportunidad de poder entrenar con la chica era algo que iba a disfrutar bastante y más teniendo en cuenta que la chica iba a comenzar la escuela en unos pocos meses. Ya había cumplido sus 3 años de edad y no se había inscrito en la escuela. Claro, era por el hecho que su madre estaba llevando su aprendizaje en la casa ya que veía poco necesario inscribirla por los primeros cursos. No, esos simplemente eran de pequeños niños y bien el lugar no era mejor que una guardería. Así que, en vez de mantener a su hija tan lejos de ella había decidido llevar las clases en la casa. Sin embargo, eso había resultado en un pequeño problema para la mujer, ya que estaba dejando a acumular mucho trabajo. Diablos, en varias ocasiones no había dormido a fin de poder disminuirlo un poco. Las cosas no podrían seguir así y mucho menos teniendo en cuenta que la mujer estaba esperando otro hijo suyo, no de ninguna forma eso podría estar bien. Por suerte, la buena para nada de la madre de la mujer que por más años que pasaban no envejecía en lo más mínimo y estaba tan buena que en varias ocasiones cuando la mujer había estado muy cerca de él, tocándolo y diciéndole que era un hombre atractivo, muy fuerte. Había pensado en tomar a la mujer a sí mismo y quitarle su calentura. Sí, hace unos años había pensado en embarazar a tantas terrícolas como fuera posible a fin de que su raza pudiera resurgir nuevamente y ya que esa mujer parecía estar dispuesta a hacer tal cosa la idea estuvo en su mente en más de una ocasión. Sin embargo, la mujer le resultaba tan molesta y desagradable que se arrepentía de ello, tal vez porque era la madre de la mujer o bien podría ser porque el carácter de la mujer para nada le llamaba su atención. Sea como sea, no lo había hecho, prefería alejarse de la desagradable mujer. Fin. 12.